Vamos a empezar, doctores, porque el tema es bastante extenso. ¿Mm? Este concepto de vigilancia epidemiológica se va a relacionar de alguna otra forma con algunos aspectos que hemos visto en la clase anterior relacionados sobre las enfermedades zoonóticas. Habíamos dicho de que estaba pendiente algunos temas por la amplia cantidad de procesos infecciosos zoonóticos que existen. Cuando se desarrolla los temas o las preguntas en vigilancia epidemiológica, podemos referirnos básicamente a los conceptos que suelen preguntar en relación a epidemias, en relación a endemias, a pandemias. Lo otro que en los últimos años ha sido motivo de preguntas, las definiciones de enfermedades que tienen que ser notificadas en forma inmediata, notificadas en forma semanal o notificadas en forma mensual. ¿Cómo se articula todo este proceso? Ustedes saben que en epidemiología lo que hacemos es el estudio de las enfermedades o las características de estas, pero en grandes poblaciones. Activamos señales de alarma o de alerta mediante la activación de las unidades centinelas que se elaboran en cada uno de los centros de salud o puestos de salud para que la información sea recibida a un nivel superior, regional, y finalmente llegar al ente regulador máximo de epidemiología, que es la Dirección General de Epidemiología, que es un ente del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que esto es eficaz, de que esto va a mejorar, nos va a dar primero un diagnóstico situacional, ¿no? Términos que siempre de repente, cuando hemos hecho el CERU o los informes, hemos tenido en cuenta. Y se ha demostrado de que la activación adecuada de este flujo permite el establecer señales de alarmas y considerar las posibilidades de brotes y epidemias y actuar en forma adecuada, sea el caso. Entonces, a modo de preámbulo, digamos lo siguiente. La vigilancia epidemiológica en salud pública es un proceso continuo y sistemático de colección, análisis e interpretación de datos de las enfermedades o daños sujetos a notificación obligatoria en nuestro país. Importante, no solo estamos hablando de enfermedades, también acá surge el concepto daños, ¿ya? Entonces, eso es lo que establece la vigilancia. ¿Para qué? Para conocer su tendencia, evolución, identificar las regiones geográficas y los grupos poblacionales más comprometidos, ¿no? Lo que habíamos comentado. En resumen, conocer el estado de salud actual de la población. Identificar precozmente las epidemias para una oportuna intervención y control. Finalmente, evalúa los resultados de las medidas de prevención y control que realiza el sector salud. Ustedes van a considerar, para términos de lo que les suelen preguntar, este concepto, doctores. La vigilancia, ya hemos visto la definición, ya hemos visto lo que busca, ya hemos visto el objetivo. Pero, ¿de qué se vale? ¿Qué etapas considera como importancia? Notificación. Y es algo que de alguna otra forma hemos realizado. ¿Qué es la notificación? Es la comunicación oficial de la detención o captación por el nivel local. Habíamos hablado de unidades notificantes, unidades centinelas, de lo que consideramos casos sospechosos, casos probables o casos confirmados. ¿Qué vamos a notificar? Una enfermedad o un evento sujeto a vigilancia hasta el ente máximo regulador a nivel de lo que es la sede central del Ministerio, la Dirección General de Epidemiología. Mediante la notificación tenemos que comunicar la presencia o casos sospechosos, probables o confirmados. Entonces, lo que surge como algo importante, imperativo, es el establecer las definiciones de caso. Y en alguna otra forma, cuando ustedes han desarrollado las enfermedades, por ejemplo las zoonóticas, hemos establecido, ¿no?, los términos para alguna de ellas, casos sospechosos, casos probables, y finalmente la confirmación, que generalmente se da cuando tenemos ya los exámenes auxiliares o de laboratorio. Los casos sospechosos o probables siempre en relación a características clínicas y con una unidad o nexo epidemiológico, ¿no? De ahí la vital importancia de la epidemiología en los procesos infecciosos, principalmente zoonóticos y o metaxénicos, ¿no?
Entonces no te olvides, notificamos que casos sospechosos, probables o confirmados y nos basamos en las definiciones de caso. Entonces hay que notificar. ¿De qué nos valemos? ¿Qué instrumento se usa para esta etapa? Van a ser lo que ya existe en forma que ustedes tienen acceso libre en la página de la Dirección General, los diferentes protocolos de la vigilancia epidemiológica, en donde están cada una de las definiciones de los casos sospechosos, casos probables o casos confirmados de las enfermedades que son sujetas a notificación. Fichas epidemiológicas. Esto se articula. Una vez que yo tengo el concepto de lo que es un caso sospechoso, probable o confirmatorio, tengo que elaborar, tengo que llenar y enviar mi información mediante el llenado de las fichas epidemiológicas. Y actualmente todo eso se regula mediante el uso de un software, ¿no? Entonces, protocolos de vigilancia, que es el tema teórico, el concepto teórico, lo que yo tengo que saber, ¿no? De lo que puede establecerse como casos sospechosos, probables o confirmatorio. Tengo que llevar eso a una ficha, llenar una ficha y eso articularlo mediante un sistema operativo, un software, ¿no? Mira, todo esto ha servido, te había adelantado de que sí, la vigilancia epidemiológica ha demostrado en las últimas décadas ser una de las herramientas más importantes con que cuenta la salud pública, porque estudiamos poblaciones, porque identificamos daños probables o enfermedades, brotes o epidemias. Entonces, como ejemplo, en el 91, ustedes ya lo han leído en el Separate de repente, ocurrieron dos hechos importantes en nuestro medio. El primero, la epidemia del cólera. La epidemia del cólera que fue devastadora, ¿no? Pero que a su vez fue muy aleccionadora, nos permitió conocer mucho de lo que habíamos visto solo en forma teórica. La epidemia del cólera, una de las epidemias más grandes que sufrió la población peruana. En el primer año de la epidemia fueron notificados más de 300.000 casos, incluyendo, mira, los asociados a mortalidad, más de 3.000 muertes. Entonces, y en el 91, en la región de Selva Central en Pichanaki, se notificaba el último caso de poliomielitis aguda como tal, no la relacionada a lo que hemos visto en los últimos años a vacunación, sino poliomielitis con agente infeccioso viral en la ciudad de Pichanaki se notificaba. Entonces, hablamos de notificación, hablamos de notificación de casos, eso como ejemplo de que todo lo que estamos viendo en forma teórica, en la práctica se articula y permite conocer la real dimensión de los problemas en salud pública en nuestro país. El Sistema Nacional de Vigilancia, te había mencionado, está a cargo de la Dirección General de Epidemiología, que a su vez depende del Ministerio de Salud. ¿Cómo se articula? Mira, la notificación siempre va a existir un nivel local, un nivel principal, básico, que es quizás el más importante, ¿no? A este nivel, por ejemplo, lo que si has estado trabajando, laborando en un centro de salud, o en un puesto de salud, o en un hospital de nivel 1, has tenido la obligatoriedad de realizar notificaciones, o el encargado médico o personal de salud que esté a cargo de la unidad de epidemiología. Eso se llama unidades notificantes o unidades centinelas. Ellos son los que van a utilizar los protocolos de definiciones, las fichas epidemiológicas y van a enviar la información mediante software a niveles superiores. Por ejemplo, a un nivel intermedio, una microrec o rec, a un nivel regional o subregional, oficina de epidemiología, hasta finalmente nivel nacional, Dirección General de Epidemiología. Sé que esta parte es bastante teórica y de alguna otra forma podrían decir, doctor, ¿eso pregunta? Sí, esos conceptos es lo que a veces suelen preguntar. Entonces, esta es la ficha que engloba los registros semanales de las notificaciones de cada uno de los procesos infecciosos u eventos, ¿no? Estableciéndose básicamente los datos en relación a apellidos y nombres, edad, sexo y las definiciones, ¿no? Los probables o casos sospechosos, confirmatorios, en relación a la localidad donde ocurriera esto, distritos, la dirección, ¿no? Entonces, acá tienes ya como antesala lo que estamos en la obligatoriedad de informar, y son una serie de enfermedades
y o procesos infecciosos. Algunos de ellos los hemos visto ya en el tema de zoonosis. Pero, ¿qué sucede a nivel mundial? Para ubicarnos en el contexto de que si esto solamente se aplica a nuestra realidad, a nuestro país. Nosotros nos basamos también en lo que ocurre a nivel mundial y siempre les comentaba, ¿no? Algunos de ustedes, colegas, postulan para lo que es el extranjero y también es válido para saberlo en relación, así eso se puede establecer en nuestro medio. Existe el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional viene a ser una serie de informaciones, recomendaciones dadas por la OMS, cuyo fin es el siguiente, ¿no? Básicamente es algo parecido a lo que hacemos en vigilancia epidemiológica. Miren, finalidad del Reglamento Sanitario Internacional son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y dar una respuesta de salud pública. Actualmente esto se ha ampliado no solamente a enfermedades, sino también a daños o posibles daños. El reglamento sanitario da dos conceptos importantes. Desde el punto de vista de salud pública, que es diferente a lo que tú has visto quizás en tus clases orientados de pregrado o de ciencias básicas en los conceptos de contaminación. Salud pública lo define de esta forma, mira, presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la superficie corporal de una persona o animal, en un producto preparado para el consumo o en otros objetos inanimados, incluidos los medios de transporte que pueden constituir riesgos para la salud pública. Últimamente ha tenido mucha importancia esto en lo que se refiere a alimentos, en lo que se refiere a bioterrorismo. Entonces, el reglamento trata de establecer que el daño solamente se concentre a una determinada región, que no se propague. Para eso emplea este concepto también, cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Y eso han preguntado. Cuarentena es restricción de las actividades y o la separación de los demás, pero importante, personas que no están enfermas. Tú vas a poner en cuarentena a personas sanas o que no están enfermas, pero que tienen algo en particular, algo en común, un nexo, pero respecto de las cuales se tienen sospechas de forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o contaminación, el concepto anterior. Eso es lo que busca como finalidad el reglamento sanitario. Pero recuerda, si te preguntaran, tú no vas a poner en cuarentena a personas con enfermedad. A veces utilizamos ese concepto o esa definición en forma incorrecta. ¿Ah? Aislamiento es diferente. Tú si vas a aislar a personas con enfermedades, y va a depender, sea un aislamiento de contacto, un aislamiento para evitar propagación por aerosoles, por un aislamiento para evitar propagación por secreciones. Eso es diferente. Aislamiento sí, tú vas a aislar a personas con procesos infecciosos. Cuarentena, tú vas a restringir y o separar de las demás personas que no están enfermas, pero que tengan sospecha de algún tipo de daño o enfermedad. Objetivo, obviamente, evitar la propagación de la infección o contaminación. Entonces, ya hemos visto el objetivo fundamental del Reglamento Sanitario Internacional, las definiciones de contaminación y la definición de cuarentena. Volvamos a nuestra realidad, al tema nacional. Es importante que tú establezcas qué enfermedades estoy en la obligatoriedad de notificarlas en forma inmediata, qué enfermedades en forma semanal y qué enfermedades en forma mensual. O hace mucho calor o el tema creo que soy yo, ¿no? Pero tengo demasiado calor. Pero bueno, veamos, ¿sí? ¿Hace calor? ¿Sí? ¿Sí? Está bien, doctor. Sí, no sé qué ha pasado, pero bueno. Entonces veamos, miren, una serie de enfermedades, y quiero que te concentres en lo que está sombreado o remarcado con fosforescente y los números en la columna derecha.
Habíamos dicho que 1 quiere decir que lo notifico en forma inmediata. 2 en forma y 3, claro, lo más importante va a ser, lo que te van a preguntar obviamente va a ser las que son en forma inmediata. Vas a tener que memorizarte esas enfermedades que son notificadas en forma inmediata. Nosotros también nos regulamos, hemos dicho, mediante lo que define el Reglamento Sanitario Internacional. En el Reglamento Sanitario Internacional, y que también es aplicable a nuestro medio, hay 3 enfermedades importantes: cólera, peste y fiebre amarilla. Ellos consideran fiebre amarilla selvática. Cólera, peste y fiebre amarilla. Estas enfermedades tienen que ser notificadas en forma inmediata, sí, y aparte en sujetos con sospecha de esta enfermedad, con sospecha, pero que estén sanos, o sea, con sospecha, que al momento de tu intervención no haya un cuadro clínico, tienes que hacer cuarentena. Eso lo define el Reglamento Sanitario Internacional. O sea, sujetos a notificar y sujetos también, llamamos quizás los contactos, a realizar cuarentena. Cólera, peste y fiebre amarilla. Y en nuestro país, ¿tenemos cólera? ¿Tenemos peste? Claro que sí. ¿Fiebre amarilla? Claro que sí. Cólera, recuerdan que hemos visto la epidemia devastadora a inicios de la década del 90. Pero también hay reporte, ustedes han tenido información por los medios de prensa, hay cólera actualmente en Centroamérica. Uno de los países que tiene mayor cantidad de casos es Haití, ¿no? Y también se han registrado casos en México y en países del Caribe. Es por eso que estamos nosotros, en base a esa activación, ese es un ejemplo claro de lo que vimos inicialmente. La activación de las señales o las unidades Centinela le han dado una alerta a nivel mundial. Y las unidades, entre ellas nuestro país, está en señal de alerta por la posible o probable forma de que tengamos casos importados, que es lo que a veces suele pasar más que el tener casos autóctonos. Pero hemos tenido, obviamente que sí, y que se dan condiciones en nuestro medio para volver a tener esta enfermedad, también es cierto. Pero recapitulando, no te olvides, 3 enfermedades importantes que tienes que notificar y en contactos tienes que hacer cuarentena: cólera, peste y fiebre amarilla. Lo otro es las enfermedades inmunoprevenibles, mira, las que tú conoces: tétanos neonatal, tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, que condiciona este síndrome, parálisis flácida aguda, sarampión, rubiola y hepatitis B. También en el caso de esas enfermedades no vas a hacer cuarentena como lo anterior, pero sí tu notificación tiene que ser en forma inmediata. Entonces, doctor, muchas enfermedades, sí, pues, es el tema, ¿no? Pero es lo que tenemos que tratar de memorizar. Acá lo remarcamos, seguimos con los procesos infecciosos y veamos 2 importantes: dengue hemorrágico y malaria por Plasmodium falciparum. Esas enfermedades o eventos infecciosos tienen que ser notificados en forma inmediata. Mira, acá todavía utilizan la definición dengue hemorrágico. ¿Eso es correcto todavía? En base sobre dengue siempre va a haber mucho que hablar, ¿no? Y nuestro país está aportando mucho en base a las epidemias o brotes que hemos tenido o tenemos en los últimos años. Y tradicionalmente existía esta clasificación, ¿no? Uno de los procesos importantes asociados a mortalidad, dengue hemorrágico. Actualmente, en base a evidencia de la epidemia que ocurre en nuestro país hace 2 años, es que se basa la clasificación que menciona el colega: dengue con signos de alarma, o dengue sin signos de alarma, o dengue grave. Y ya preferimos evitar este concepto de dengue hemorrágico. Pero como no, esto todavía es válido en función al Reglamento Sanitario Internacional, siguen estableciéndose y la definición de dengue hemorrágico, considerándolo actualmente para nosotros como dengue grave. Ese tipo de dengue tiene que ser notificado de forma inmediata. Lo mismo sucede para malaria por Plasmodium falciparum, que tú sabes es considerada una de las malarias en sus formas grave. Entonces, no te olvides, nuevamente, para conceptualizar,
tres enfermedades a nivel internacional de notificación inmediata: peste, cólera y fiebre amarilla. Y los contactos realizas cuarentena. De ahí vienen una serie de enfermedades inmunoprevenibles y, también importante, dengue grave y malaria por Plasmodium falciparum. Enfermedades zoonóticas, nuevamente el concepto recuerda en zoonosis el binomio animal vertebrado, ser humano, animal vertebrado. ¿Por qué el concepto? Para diferenciarlo de las enfermedades metaxénicas, en donde entra a tallar la presencia de un vector, que generalmente es un animal invertebrado. Mira, antrax, rabia humana urbana y rabia humana silvestre. Tenemos en nuestro medio, en nuestro país, esos son de notificación inmediata. 1, habíamos dicho, notificación inmediata. 2, semanal. Y 3, perfecto, ¿no? 1 es lo más importante, lo que quizás vas a tener que memorizar. Nuevamente, el ejercicio es para establecer algunos tipos de conceptos. Rabia humana urbana. En nuestro país, en el Perú, ¿tenemos rabia humana urbana? Sí tenemos. Que sea la menor cantidad de casos, eso es cierto, pero sí existe. Si les preguntaran actualmente qué departamento ha reportado casos de rabia humana urbana, Puno. Rabia humana. Entonces, ubicándonos, va a haber dos tipos de rabia, ¿no? Adelantándonos a lo que vamos a desarrollar casi al final de la exposición. Rabia humana urbana, cuyo reservorio va a ser, obviamente, los perros, los canes, y la rabia humana silvestre, que en nuestro medio es la más importante y la que reporta la mayor cantidad de casos. Y el reservorio ya es diferente, ya no van a ser los perros. El reservorio en nuestro medio es el murciélago, y esa es la rabia que reporta mayor cantidad de casos. Los dos tipos de rabias tienen que ser notificados en forma inmediata. En Lima, generalmente en departamentos de la costa, al menos este año, no se han reportado casos de rabia humana urbana. Acá en resumen lo anterior, para que no te compliques, nuevamente, estamos en el tema de notificación. Recuerda de que para que yo tenga que notificar, tengo la necesidad de conocer los conceptos de caso sospechoso, de caso probable y de caso confirmado. Esto lo articulo con el llenado de las fichas epidemiológicas y mediante software mando mi información a mi ente superior hasta finalmente llegar a la Dirección General de Epidemiología. Hasta ahí estamos yendo bien. Lo que tengo que notificar, tengo que saber también a nivel internacional, fiebre amarilla, peste y cólera, y los contactos tengo que tenerlos en cuarentena. Existe también un concepto que es válido y se articula de conceptos que sale del Reglamento Sanitario Internacional, que es, mira, bajo vigilancia internacional. Es diferente a lo anterior, ¿no? Bajo vigilancia internacional. Yo tengo hasta 7 días, una semana, para notificar estas enfermedades. Tifus exantemático, poliomielitis aguda, malaria, influenza. Pero doctor, usted me está confundiendo, porque por un lado me dice que malaria, por ejemplo, falciparum, hay que notificar en forma inmediata. Ese es en nuestro medio. En el Perú, nuestra normativa, nuestra directiva, dice que malaria por falciparum tienes que notificar en forma inmediata. Esta columna es lo que es a nivel internacional. Y mira, no te dicen el tipo de malaria. Simplemente que tú tienes 7 días para vigilar esta enfermedad y notificarla. Lo mismo pasa para poliomielitis aguda. Habíamos dicho que es considerada una enfermedad inmunoprevenible y en nuestro medio sí es notificada en forma inmediata. La idea no es confundirte, sino sabemos que, le vuelvo a comentar, algunos colegas postulan al MIR o postulan a exámenes en el extranjero y podrían de alguna otra forma confundirlos. Entonces, nuevamente, hasta 7 días a nivel internacional, tifus exantemático, poliomielitis aguda o el síndrome de parálisis flácida aguda, malaria, no estableciendo el tipo, e influenza, igual, no estableciendo el tipo de influenza. Vamos a nuestro medio, Perú, nuevamente, notificación inmediata
habíamos dicho dengue grave, malaria por Plasmodium falciparum, rabia humana en sus dos formas, silvestre y urbana, meningitis meningocócica, difteria, poliomielitis, sarampión, tétanos neonatal, hepatitis B y rubiola. La mayoría de ellas consideradas también inmunoprevenibles. No son las únicas, pero quizás son las más importantes. Lo que quiero que tengas claro es el primer concepto. A nivel internacional, notificas en forma inmediata fiebre amarilla, notificas peste y notificas cólera. 1. No es propio de la vigilancia epidemiológica. Recuerda, el concepto de vigilancia es el conocer los posibles eventos o enfermedades. Establecer este concepto mediante el llenado de fichas previo conocimiento de los protocolos en donde existen las definiciones de los casos probables, sospechosos o casos confirmatorios. Me preguntan algunas características sobre la vigilancia epidemiológica, o lo que es incorrecto o lo que no es propio de ella. A. ¿Constituye un mecanismo de alerta epidemiológica? Obviamente que sí, es algo. Y ustedes se pueden suscribir en forma libre para que en forma semanal o en forma diaria les lleguen las diferentes señales de alerta dadas por la Dirección General de Epidemiología. Sí, esto es cierto, constituye un mecanismo de alerta epidemiológica. B. La declaración obligatoria de enfermedades infecciosas que debe realizar semanalmente cada médico constituye su fuente única de datos, tan poco confusa, ¿no? Esta es pregunta de banco, ¿ya? Para los que de repente por ahí tienen sus bancos, lo revisan, ¿ya? C. Evalúa el impacto de las medidas de control. Eso es correcto, porque en base a que exista una alerta, en base a que exista un daño, en base a que exista un problema, yo tengo que elaborar un plan de contingencia o un plan de control de ese evento o daño y obviamente evaluarlo si fue adecuado o no. Por ejemplo, lo que realizamos en control vectorial o en control entomológico para lo que es dengue, ¿ya? D. Permite ampliar el conocimiento de la historia natural de las enfermedades. Habíamos mencionado, por ejemplo, como evento histórico, en el 91, el tema de cólera. Y muchos de los que vimos por primera vez casos de cólera, aprendimos de esa epidemia devastadora, pero gran parte de los conceptos que en algún momento solo leíamos, los vimos aplicados a la realidad. Ustedes recuerdan que ese tema fue motivo para que el Perú fuera premiado porque instauró las famosas o mejoró las famosas sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces, sí, y eso surge a lo largo de la historia. Siempre el tema de que tú vigiles un evento puede permitir conocer la historia natural de las enfermedades. Esto es también válido. Conocer la magnitud de los problemas de salud, que es uno de los objetivos no solo de la vigilancia epidemiológica, sino de la epidemiología en general. Entonces, por un tema de exclusión, la alternativa que más se ajusta es la declaración obligatoria de enfermedades infecciosas que debe realizar semanalmente cada médico, constituye su fuente única de datos. Acá hay una incongruencia también, ¿no? Veamos, partiendo de que si es obligatoria tiene que ser en forma inmediata, no va a ser en forma semanal, ¿ya? Partiendo de eso, ya hay una incongruencia en lo que están definiendo. Y el tema que, o sea, no solamente tengo que tener la declaración obligatoria, entonces se están refiriendo al llenado de fichas, al llenado de las fichas. No es la única fuente la fuente única de datos, ¿no?, que puedo yo tener. Pero más que todo es el tema concerniente a que si es en forma obligatoria, no tiene que hacerse a la semana, ¿no? Tiene que hacerse en forma inmediata, ¿ya? Entonces, ¿es válido el concepto? No, es inadecuado, ¿no? Alternativa B. En el turno de la mañana me discutieron el tema de la clave D. Una colega en concreto estableció de que actualmente esto no es correcto porque no esperamos la historia natural de la enfermedad para hacer una intervención.
no somos simples espectadores, ¿no? Eso era digamos, inquietud. Sí, obviamente de que ya no estamos esperando, pero acá se refiere a lo que nos ha permitido a lo largo de la historia el conocer las enfermedades en su historia natural. Ya no, generalmente, ya no lo que esperamos hacer en la realidad. Yo no voy a esperar que la fiebre tifoidea o la fiebre entérica pase por los 4 estadios que son clásicamente descritos por los semiólogos de hace algunos 30 o 40 años, o no voy a esperar que la meningitis tuberculosa pase por las 3 etapas para hacer una intervención. Yo ya conozco la historia natural en base a lo que se ha realizado muchos de los eventos en vigilancia epidemiológica. A eso se refería. D. ¿Cuál de las siguientes enfermedades pertenece al grupo de transmisibles metaxénicas de notificación inmediata? Enfermedades metaxénicas habíamos comentado en relación a la presencia de un vector, ¿no? Generalmente es un animal invertebrado y en nuestro medio contemplan muchas de ellas. Mencionada por el doctor, dengue. ¿Están de acuerdo? Eso es, pero especificando, acá no están estableciendo la forma de gravedad. Vamos a conceptualizar que probablemente se están refiriendo a dengue grave. ¿Leishmania es de notificación inmediata? No. Dengue grave, sí. Malaria vivax, no. Es malaria por falciparum. Cisticerco, primero que no es metaxénica, es zoonótica. Tétanos, ¿es notificación inmediata? Sí. ¿Es metaxénica? No. Se produce por toxinas, ¿no? ¿Sabes? Él involucra la famosa tétanoespasmina producida por una bacteria anaerobia, el Clostridium tetani. Entonces, sí es notificación inmediata, pero no es una enfermedad metaxénica. Metaxénicas estamos hablando de Leishmania, estamos hablando de dengue, estamos hablando de Bartonella, estamos hablando de malaria. Entonces, alternativa correcta, B, dengue. 3. ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad de notificación inmediata sujeta a vigilancia epidemiológica? Tenías que memorizar el cuadro que vimos en relación a lo que en nuestro país son de notificación inmediata, y ahí vistes que gran parte de ellas son las consideradas inmunoprevenibles. Entre las inmunoprevenibles había una importante, ¿no? Que es sarampión. Sarampión. Recuerda que hace menos de un año hubo un caso reportado de sarampión en una embarcación en el puerto del Callao, y que justamente fue motivo a que toda la embarcación sea sujeta de cuarentena. Se estableció de que era un caso de sarampión importado, ¿no? Pero recuerda, entonces, dentro de las enfermedades inmunoprevenibles de notificación inmediata, sarampión. Las demás, hepatitis tipo C, tuberculosis, brucelosis, ofidismo, no son de notificación inmediata. Me preguntaron sobre ofidismo. Una cosa es que yo tenga la obligatoriedad de notificar en forma inmediata, pero muchas veces no está en función de la gravedad. Un accidente ofídico o una mordedura de serpiente sí puede condicionar un daño mayor, pero aún así no es establecido por la Dirección General de Epidemiología que sea de notificación inmediata. Respuesta A, sarampión. 4. Nuevamente, las enfermedades, para que lo tengas claro, ¿no? Las enfermedades objeto de cuarentena sujetas al Reglamento Sanitario Internacional y de notificación obligatoria son la triada, ¿no? Peste, cólera y fiebre amarilla. Fiebre amarilla, cólera y peste. Peste, cólera, fiebre amarilla. Eso es Reglamento Sanitario Internacional, que también es válido para nuestro país. Reglamento Sanitario Internacional, peste, cólera y fiebre amarilla. Y acá el concepto también, sujetos a objeto de cuarentena. 5. Son enfermedades de declaración obligatoria urgente, entendiéndose como urgente que sea en forma inmediata, ¿no? Notificación inmediata. Veamos, la alternativa A hace mención a lo que tiene que ser notificado en forma inmediata por Reglamento Sanitario Internacional. Pero a su vez,
La alternativa B habla sobre dengue, difteria y tétanos neonatal, que también tiene que ser notificado en forma inmediata. Acá nos están estableciendo si solamente tiene que ser en términos del Reglamento Sanitario Internacional. La leishmaniasis, la habíamos visto anteriormente, no es de notificación inmediata. Respuesta E. Tanto cólera, fiebre amarilla, peste, dengue, difteria y tétanos neonatal tienen que ser notificadas en forma urgente e inmediata. 6. Las enfermedades transmisibles consideradas en el grupo denominado bajo vigilancia internacional deben ser notificadas a los organismos de salud correspondientes dentro del plazo. Ya habíamos visto en el cuadro general, había la presencia de las 3 enfermedades de notificación inmediata, que era fiebre, cólera y peste, fiebre amarilla, cólera y peste, y había unas que habíamos hecho la aclaración que a nivel internacional tú tenías hasta 7 días para poder notificarla. Hablaban de lo que era tifus exantemático, hablaban sobre lo que era la posibilidad de malaria, no especificando la especie, hablaban de poliomielitis. Se refieren a esas enfermedades. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en tu gráfico? ¿Y cuánto tiempo tenías para notificarla? Dentro de los primeros 7 días. 7 días. Acá estamos, mira, nuevamente, para que no te pierdas. Se están preguntando sobre esto. Bajo vigilancia internacional, notificación hasta 7 días. Tifus, poliomielitis, malaria, influenza. A eso se refiere la pregunta anterior. Dentro, las enfermedades transmisibles consideradas en el grupo denominado bajo vigilancia internacional deben ser notificadas a los organismos de salud correspondientes dentro del plazo de los primeros 7 días. Respuesta C. Entonces, ese es el concepto inicial que tenemos que tener claro, la importancia de que conozcas o memorices lo que tiene que ser notificado. Principalmente has visto referidos a preguntas de notificación urgente inmediata o especificando en nuestro medio o a nivel internacional. De antemano te digo que suelen preguntar la triada, ¿no? A nivel internacional, nuevamente, peste, cólera, fiebre amarilla. El otro concepto es una vez que yo tenga lo anterior, cómo